Queridos, comenzamos análisis terminable e interminable. Eh, Texto escrito y publicado en 1937. Tiene el título con un asterisco. Eh, Supongo que dice, véase la advertencia sobre la edición en castellano, aunque no sé si este asterisco se refiere al título. No, esto se refiere a... están viendo ahorita en pantalla unas de las dificultades de leer a Sigmund Freud. Empieza el título con un asterisco. Para saber qué significa este asterisco, nos vamos hacia adelante. Vieron la nota entera de James Strachey. Ahorita regresamos a esa. Corresponde a la llamada que aparece en el título. Fíjense, entonces, al menos fueron 5 o 6 páginas, pero bueno, ya estoy familiarizado, sé cómo se lee. Empieza el título, avanzamos y dice, téngase presente que el título admitiría esta otra versión, el análisis finito y el análisis infinito. ¡Oh, qué fuerte! Regresamos a la nota introductoria. Como ven, es una nota introductoria un poco extensa, repito, un poco extensa. Pasa un camión, no sé si se haya grabado, pero fue como un pam, pam, pam. Entonces, nota introductoria por James Strachey, o James Strachey, como gusten pronunciarlo. Bien, aquí está el título alemán, ediciones en alemán, traducciones al castellano por Ludovico Rosenthal. Los 8 párrafos finales de la sección sexta del original alemán y un fragmento del párrafo inmediatamente anterior se reimprimieron en otoño de 1937 en el Almanaque de Psicoanálisis. Ajá. Este trabajo fue escrito a comienzos de 1937 y publicado en junio de ese año, junto con el que le sigue en este volumen, Construcciones en el Análisis, que ya llegaremos a él, es el que viene, pero constituyen los últimos artículos estrictamente psicoanalíticos de Freud que vieron luz durante su vida. Recordemos el texto que acabamos y que encontrarán anterior a este, el esquema del psicoanálisis fue un texto escrito durante la vida de Freud, pero que Freud no termina y que es publicado después de la muerte de Sigmund Freud. Ajá. Entonces, casi 20 años habían transcurrido desde que diera publicidad una obra dedicada puramente a la técnica del psicoanálisis, los nuevos caminos de la terapia psicoanalítica. Y por supuesto encontrarán este texto en la descripción, ¿vale? Si bien en otros trabajos suyos se había ocupado, por supuesto, de los problemas que ésta plantea, la terapia. Ajá. Y recordemos, ahorita Freud está usando una palabra, James Strachey está usando una palabra, pero esta palabra, digamos, no es que esté equivocada la forma en la cual la usan ellos. Simplemente tenemos que abordarla de acuerdo a un contexto histórico, definirla conforme a ese contexto histórico. No es lo mismo que en México eh, hablemos de pan, que los franceses hablen de pan en la Revolución Francesa. Ajá. No es lo mismo, la misma palabra en diferentes épocas y en diferentes lugares del mundo. Ajá. Entonces, continuamos. Su primera reseña del modo en que opera la terapia psicoanalítica se encuentra en la 27ª y 28ª de sus conferencias de introducción que también encontrarán en la descripción de este video. Volvió sobre el tema en forma mucho más sucinta en la 34ª de las nuevas conferencias que también encontrarán en la descripción. De hecho, les voy a dejar la conferencia 27, 28, 34 y una lista de reproducción que contiene todas las conferencias de introducción al psicoanálisis, desde las conferencias iniciales hasta las nuevas conferencias, ¿vale? Los lectores de estos textos se han mostrado a veces sorprendidos por las diferencias que el presente trabajo parece tener con respecto a aquellos, los primeros. Ajá. Estas aparentes divergencias requieren ser examinadas. En su conjunto, el artículo deja una impresión de pesimismo en relación con la eficacia terapéutica del psicoanálisis.
Mm. Destaca de continuo sus limitaciones e insiste en las dificultades del procedimiento y los obstáculos que se levantan en su camino. Esto es curioso, queridas y queridos. Lo digo curioso, por supuesto. ¿Por qué? Ahorita mismo venía yo desarrollando algún texto de mi autoría sobre no tanto la terapia psicoanalítica en México, sino más bien el lazo social. Ahorita vamos a ver qué es lo que nos encontramos en el texto, pero en este sentido no lo, no quiero aproximarme a un texto como pesimista. Ajá. Es más bien como justo una perspectiva histórica particular. Ajá. Insertada en un momento dado de la historia, no de la psicología, no de la psicoterapia, sino del psicoanálisis. Ajá. Por supuesto, para dar cuenta de psicología, psicoterapia y psicoanálisis, tenemos que contar con un recorrido, al menos en la historia del psicoanálisis, formulado, creado, desarrollado en sus inicios por Sigmund Freud. Ya terminando los 23 volúmenes que estamos a horas de terminarlos, me encargaré de compartir con ustedes la biografía oficial de Sigmund Freud, la obra de Melanie Klein. Yo creo que va a ser al menos un video por semana de estos tres. Y Lacan todavía falta un tanto, porque para llegar a Lacan hay que pasar definitivamente por Freud. Ah, la biografía de Freud, obra de Melanie Klein y otra vez la obra de Freud, pero con otra traducción. Ajá. Y si es que si no tenemos a Freud, Lacan no puede ser dimensionado, no puede ser abordado. Es como tratar de, voy a tomar este ejemplo de la historia de las religiones, como tratar de abordar eh, el judaísmo únicamente a partir del Nuevo Testamento, del Nuevo. Ajá. El Nuevo Testamento, comparándolo con la obra de Lacan, no tiene mucho sentido sin el Viejo Testamento, que sería la obra de Freud. Ajá. Y esto, por supuesto, la separación Antiguo y Nuevo Testamento es una separación de los textos bíblicos. Ajá. Por supuesto, hay muchas formas de ejemplificar la relación entre Lacan y Freud, pero podemos decirlo así literalmente, sin Freud no hay Lacan. Ajá. Punto, no hay más. Lacan, de hecho, cuando uno empieza a leerlo, uno no entiende nada, así literalmente nada. Pero ya con Freud te das cuenta que Lacan era realmente un seguidor fuerte de Freud, básicamente un teórico casado ya con hijos de la obra misma de Sigmund Freud, que por cierto encontré la carta que le dedica Freud a Lacan y es algo muy diferente a lo que me habían contado, pero ya nos vamos, poco a poco vamos a ir abordando todo este contexto histórico, todo este contexto también social del psicoanálisis para el año 2024 y en adelante, ¿vale? Dice James Strachey, entonces un texto pesimista. Así lo llama Strachey, es criterio de Strachey, es palabra de Strachey, es su opinión. Vamos a simplemente abordarlo como un documento histórico. Dice el texto, tal es de hecho su tema principal, las limitaciones del psicoanálisis como terapia. Ajá, vamos a ver. No obstante, no hay en esto nada totalmente novedoso. Freud siempre fue muy consciente de las barreras que se oponían al éxito del análisis y estuvo dispuesto a investigarlas. Por otra parte, jamás dejó de subrayar la importancia de las aplicaciones no terapéuticas del psicoanálisis, dirección en la cual se inclinaban sus preferencias personales, sobre todo en los últimos años de su vida. Aquí, antes de avanzar, recuerden una cosa: terapéutica, una técnica específica para un problema específico. Ajá. Esto lo menciono por mi experiencia dentro de la psicología en la Ciudad de México. Terapéutica la tenemos básicamente como una solución a cada problema. Ujú. La terapéutica en general.
Pero terapéutica es, digamos, como el objetivo del análisis en tiempos de Freud. ¿Y a qué me refiero con esto? Específica y estrictamente la neurosis. Ajá. Y esto es importante. Este comentario lo he hecho 1000 veces al abordar la obra de Freud. No es que la neurosis haya dejado de existir. Simplemente los médicos, psiquiatras y psicólogos no cuentan con métodos para diagnosticar la neurosis porque no aparecen en sus manuales diagnósticos. Ajá. Por supuesto, en tiempos de Freud eso era diferente. En tiempos de Freud, la neurosis era la norma, era, digamos, la pandemia de salud mental, entre comillas. Y uso las palabras salud mental, entre comillas, porque Freud, en toda su obra, no ha mencionado más de 2 o 3 veces literalmente las palabras salud mental. Y esto solo para abordar comodidad, como sinónimo de comodidad, como sinónimo de bienestar. Solo 2 o 3 veces en más de 800 horas que he leído a Freud y que voy a seguir leyéndolo con otras traducciones. Pero hasta el momento, ya casi acabando toda la obra, toda esta primera traducción de James Strachey, la edición estándar, ya llegaremos después a la de López Ballesteros, ¿vale? Entonces, eh, Freud siempre fue muy consciente de las barreras que se oponían al éxito del análisis, que repito, el éxito del análisis no es lo que podemos entender ustedes y yo como salud mental. Ajá. Es mejor vamos a dejar que el texto hable. Ya llegaremos al texto justamente. Ah, aquí. Y esto me llama mucho la atención. Aplicaciones no terapéuticas. Vamos a ver qué entendía Freud por terapéutica. Yo ahorita he abordado o he mencionado algunas nociones que tengo tanto de mi clínica como de mi formación como psicoanalista, mi seminario de formación, como incluso mi preparación profesional en la psicología. Dice el texto. Se recordará que en estos breves párrafos sobre técnica de las nuevas conferencias escribió, palabras de Freud, nunca fui un entusiasta de la terapia. Volumen 22. No sé qué nueva conferencia será, pero debe ser alguna de las que ya vimos. Ajá. La 28, 27 y 34. Ajá. Dice el texto, no hay entonces nada imprevisto en la frialdad que muestra en este artículo hacia las ambiciones terapéuticas del psicoanálisis, ni en la enumeración de los escollos que enfrenta. Escollos, no, no reconozco esa palabra. Escollo, Aquí está la definición de escollo, peñasco que está a flor de agua o que no se descubre bien. barrancos, peñasco, hendidura, no sé cómo llamarlo, un abismo. Ajá. Lo que tal vez provoca mayor sorpresa son ciertas características del examen al que somete la naturaleza y causas subyacentes de tales abismos. Ajá. Oh. Me ha dejado inquieto, pero eh, ya deseoso de empezar el texto. Sigue Strachey. Es digno de nota, en primer lugar, que los factores sobre los que hace principal hincapié son de índole fisiológica y biológica y por consiguiente insusceptibles en lo fundamental de influencia psicológica, tales, por ejemplo, la relativa intensidad constitucional de las pulsiones, es decir, hay ciertas personas con ciertas demandas de su propio cuerpo muy, pero muy, pero muy, 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 muy intensas. Ajá. Por ejemplo, demanda sexual, y de aquí, por supuesto, abrimos un universo de posibilidades, o demanda de agresión, ya sea de emitirla o recibirla. Ajá. Otra barrera biológica, la debilidad relativa del yo
por procesos fisiológicos como la pubertad, la menopausia y la enfermedad física. Todo esto, queridas, queridos, biología abordada desde el psicoanálisis. ¿Ah? Y es importante notar cómo el psicoanálisis tiene límites con otras ciencias. Ajá. Dice el texto, pero el estorbo más poderoso y el que se halla fuera de toda posibilidad de control es la pulsión de muerte, a la que dedica un largo pasaje. Freud nos sugiere aquí que ella, la pulsión de muerte, no solo es responsable de una gran parte de la resistencia que se encuentra en el análisis, como ya lo había apuntado en escritos anteriores, sino que es en verdad la causa última del conflicto anímico. Empero, tampoco en esto hay nada revolucionario. Cierto es que Freud insiste más que lo habitual en los factores constitucionales al hablar de los impedimentos que traban, que detienen al psicoanálisis, pero siempre había reconocido su importancia o su sustantividad. Ni siquiera son nuevos los tres elementos que escoge aquí como decisivos, entre comillas, para el éxito de la terapia. El pronóstico más favorable en todos los casos, el propósito más favorable en los casos de origen traumático, entre comillas, que aquí traumático no quiere decir, ay, mi papá me pegó, sino es más bien, se me cayó un edificio encima, la vida literalmente me aplastó, el tren me pasó por encima, ajá, no es una situación de pum, 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 mi mamá me vio feo, mi papá me dejó de hablar. No, eso es, digamos, como una desfiguración que se ha hecho a partir de malversaciones de Freud, que ya luego hablaremos de ello, ¿vale? Dice el texto, hablando de los orígenes traumáticos que en los de origen constitucional. Repito, pronóstico más favorable en los casos de origen traumático que en los de origen constitucional, y con constitucional se refiere justamente a la biología. Así son ciertas personas. La importancia de las consideraciones cuantitativas, es decir, cantidad, intensidad, y el problema de la alteración del yo. Vamos a ver a qué se refiere con esto de alteración del yo. En este tercer punto, el artículo arroja mucha luz nueva. En sus descripciones previas del proceso terapéutico, Freud siempre había adjudicado un papel esencial a una alteración en el yo que el analista debía provocar como paso previo a la cancelación de las represiones del paciente. Véase, por ejemplo, la 28ª conferencia, ya la habíamos nombrado, continuamos. Pero poco se sabía acerca de la índole de esa alteración y la manera de cómo podía efectuársela. Sus recientes progresos en el análisis del yo permitieron a Freud ahondar, profundizar en esta indagación, en esta investigación. Pero ahora concebía más bien la alteración terapéutica del yo como la cancelación de alteraciones ya existentes por obra del proceso defensivo. Es decir, si llegan así, hay que aprovechar lo que ya son. Continuamos. Y merece señalarse que el hecho de que los procesos defensivos produzcan alteraciones del yo y merece señalarse que el hecho de que los procesos defensivos produzcan alteraciones del yo había sido mencionado por Freud en fecha muy temprana, es decir, casi desde el principio. Vamos a continuar. El concepto aparece en su examen de los delirios en el texto, nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa en la descripción, así como en varios pasajes de su manuscrito K, también en la descripción, del 1 de enero de 1896. A partir de entonces es como si la idea se hubiera mantenido en estado latente, como dormida. El nexo entre las contrainvestiduras, la formación reactiva y las alteraciones del yo solo se postula expresa o directamente, claramente, por primera vez en Inhibición, síntoma y angustia. Fíjense, de 1892, perdón, 1896 aproximadamente hasta el año de 1920, me parece. 1926. Casi le atino. Resurge también esto en las nuevas conferencias y luego del prolongado examen del tema en el presente artículo,
También les dejo Moisés y la religión monoteísta. También en la descripción, esquema del psicoanálisis. Es decir, ahorita vamos a hablar de una situación largamente conocida por Freud, pero abordada de manera clara, concisa, hasta los últimos textos. Ajá. Dice el traductor. Empero hay un aspecto en el cual las opiniones expresadas en esta obra parecen discrepar, separarse con lo anterior o aún contradecirlo. El escepticismo con que juzga la eficacia profiláctica, educativa del psicoanálisis. Ahorita la estoy definiendo como educativa, pero vamos a ver. Profilaxis. Mm, Profilaxis significa prevención o control de la propagación de una infección o enfermedad. ok. La profilaxis puede referir a Mm, prevención o control. Ajá. De la neurosis, sin duda. Vamos a continuar. Miren, es que al menos esto es algo que yo abordo en mi libro, también les dejo mi libro en la descripción, y como una lista de reproducción, debo decirlo. Eh, Hay ciertos límites para la influencia hacia el alma humana. Podemos hablar de una naturaleza. Ajá. Podemos hablar que ciertos individuos ya están justamente por su herencia genética, por su biología, determinados a llegar hasta cierto punto, tanto en el desarrollo intelectual como económico y social. Ajá, y en esto no pienso ser despectivo, no estoy tratando de ser despectivo, sino descriptivo. Ajá, describir la situación general de la humanidad. Ciertas personas viven de cierto modo. No quiero decir que mejor o peor, sino, digamos, tomando la psicología aquí, en una descripción de las capacidades intelectuales, hay gente que llega a cierto nivel de comprensión. Ajá. Hay otras personas que llegan a otro nivel de comprensión, pero también ahora apoyándome un tanto en el psicoanálisis, la gente que puede tener una mayor inteligencia suele tener cierta clase de conflictos. Ajá. Y para complementar mi descripción, no quiere decir que la gente que no tenga esa capacidad intelectual no tenga conflictos, tienen otros conflictos. Ajá. Ahorita vamos a continuar. De la posibilidad de impedir no solo que se produzca una neurosis nueva y diferente, sino aún que retorne una neurosis ya tratada. Este cambio se hace evidente si recordamos un pasaje de la 27ª de las conferencias de introducción, palabras de Freud. El hombre que en la relación con el médico ha pasado a ser normal y libre del efecto de unas mociones pulsionales reprimidas, sigue siéndolo en su vida propia, cuando el médico se ha hecho a un lado. Y en la 28ª, al comparar los efectos de la sugestión hipnótica y del psicoanálisis, decía, la cura analítica impone al médico y enfermo un difícil trabajo que es preciso realizar para cancelar unas resistencias internas. Mediante la superación de estas, la vida anímica del enfermo se modifica duraderamente, se eleva a un estadio más alto del desarrollo y permanece protegida frente a nuevas posibilidades de enfermar. Ajá. Pero fíjense, y aquí hay algo importantísimo para nosotros comprender el psicoanálisis, la relación médico-paciente. El doctor Freud muere, ya incluso dentro del psicoanálisis que él había fundido iba a decir, fundado, eh, empiezan a aparecer gente que ya no son doctores, ya no son médicos, y todo empezó con él. Ajá. Por supuesto, esto lo digo también como profesional de la psicología, al menos en México, gran parte de la imagen que la sociedad reclama de la psicología viene del psicoanálisis. Los pacientes llegan al consultorio psicológico queriendo ser escuchados, queriendo hablar. No siempre se puede, y esto no es culpa mía, es mm,
formación de ciertos profesionales de la psicología. Ajá. Si he sido yo quien me ha acercado al psicoanálisis, ha sido por voluntad propia. No puedo asegurar que, e incluso la búsqueda del psicoanálisis dentro de los profesionales de la psicología en México, hablando no solo de la ciudad, sino de todo el país, genere conocimientos como los míos. Ajá. Pero, regresando al texto, conocimientos y posturas como los míos. Hablo, digamos, nada más desde mi propia experiencia y perspectiva. Ahorita, en cuanto al texto, estaba enfatizándoles la relación médico-paciente. Les dejo en la descripción también el texto. ¿Pueden los legos ejercer el análisis? Ajá. Donde Freud aborda justamente cómo empezaron médico y paciente, notar neurosis, tratar neurosis. Llega el doctor Freud con su elaboración, adquiere un poder fuerte a nivel mundial el doctor Freud, y a partir de esto, pup, 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 que ya no son médicos. Ajá. Que ya este trato empieza a ser distinto. Ya no es nada más, soy tu doctor, soy tu doctora, y aquí está mi receta, y además, como ya hablamos, ajá, estoy poniéndolo de manera muy general, porque ahorita voy a dejar que el doctor Freud describa todo lo que ocurre, pero se habla de una importancia fundamental de la transferencia como el motor del movimiento del deseo en la relación analítica. Y con el motor del movimiento del deseo, de manera literal lo digo, ningún analista que se respete se acuesta con sus pacientes. Ajá. Y por supuesto, esto no pretende ser una condena moral. Esto se habla de una relación específica, de una relación ética, ajá, de una relación humana, en la cual, y también llegaremos a grandes conflictos ocurridos en la historia del psicoanálisis, en la cual esta relación ya no médico, sino analista con paciente, a través de la palabra, a través del significado, a través del silencio, la mirada, se moviliza el deseo en la relación analítica por la transferencia, ajá, por las expectativas que depositan sobre nosotros como analistas los pacientes, los analizantes. Y aquí es como podría ir mencionando, al menos superficialmente, el éxito de un análisis, que ese sujeto que llega hablante devenga analista. No que, y esto me lo decían en el seminario, en la formación, no que abra su consultorio y diga, ahora yo soy analista y voy a dar psicoanálisis. ¿Por qué? Pues porque ya tengo el título. No, 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 no. Se trata de una situación un poco más compleja, sin duda, apelando a la individualidad de cada sujeto que llega al análisis. Pero, llegando a esto, recuerden, enfermar de neurosis, no que les invite yo a enfermar de neurosis, seguramente ya estarán, pero se habla de una cura analítica, ¿m? Sobre esa condición que la medicina de tiempos de Freud llamaba neurosis y que Freud aterrizó como una relación específica entre el sujeto y su deseo. Ajá. Voy a dejar ahorita que el texto continúe, porque todavía ni entramos al texto y miren, bastante extensa la nota. ¡Ay, qué cosas! Análogamente, al final de la 31ª de las nuevas conferencias, sostenía que el propósito del psicoanálisis, en palabras de Freud, es fortalecer al yo, hacerlo más independiente del superyo, ensanchar su campo de percepción y ampliar su organización de manera que pueda apropiarse de nuevos fragmentos del ello, donde el ello era yo debo devenir. En otras palabras, conquistar mis propios deseos. Conquistar no quiere decir reprimir,
Conquistar quiere decir descubrirlos y hablar de ellos. Ajá. Por eso aquí, y repito, enfatizo, el psicoanálisis se separa contundentemente de la psicología que busca la salud mental eliminando los síntomas. Ajá. Supongamos, es malo beber alcohol, tienes que dejar de beber alcohol. No, en el psicoanálisis es, ¿y usted por qué bebe? Poco a poco, y esto puede tomar 5 minutos o 5 años, depende de las defensas, depende también del analista, pero nos aproximamos a un deseo. El deseo no es hacia el analista, no viene del analista, sino que es una forma de relación del sujeto consigo mismo. Ajá, digámoslo así, formas de adaptación, pero que al momento de vivirse generan no solo alcoholismos, adicciones, etcétera, etcétera, sino también consecuencias severas hacia los sujetos que los sostienen, esas formas de satisfacción de ciertos deseos. Pero continuamos. Todos estos pasajes parecen descansar en una misma teoría, que a su vez difiere o se separa en aspectos importantes. Se diría, de la que está implícita en la presente obra, nota número 1. Debe añadirse que en otra conferencia, la 34ª, insiste en las limitaciones de la terapia psicoanalítica. Gracias, Strachi, creo que ya lo habías hecho. Pero creemos que este mayor escepticismo de Freud se basa en su convicción de que es imposible abordar un conflicto que no sea actual, entre comillas, y en las graves objeciones que se levantan contra la conversión de un conflicto latente, posible, dormido, potencial, en uno actual, ya constituido, ya en acto. Esta postura implicaría una diversa concepción no solo del proceso terapéutico, sino en términos más generales del acaecer psíquico. Freud parece considerar aquí al conflicto actual como si estuviera aislado en un compartimiento estanco, debe ser como estancado, como detenido, por así decir. Aunque se ayude al yo a enfrentar este conflicto, no por ello se habrá afectado su capacidad de vérselas con otro conflicto. De igual manera, parece concebir aisladas las mociones pulsionales. El haber reducido su esfuerzo en el conflicto actual no esclarece su comportamiento futuro. Por el contrario, de sus ideas anteriores podía inferirse que el proceso analítico es capaz de alterar al yo de un modo más general, persistiendo esa alteración al término del análisis, y que las mociones pulsionales extraían su fuerza de un reservorio indiferenciado de energía. Así, en la medida en que el análisis hubiera tenido éxito, toda nueva incursión de las mociones pulsionales se habría visto reducida en su fuerza por aquel, que habría vuelto más idóneo al yo para enfrentarlas. No existiría entonces una segregación absoluta del conflicto actual, una separación del conflicto actual respecto de los conflictos latentes, y la eficacia profiláctica de un análisis, así como su resultado inmediato, dependerá de consideraciones cuantitativas, vinculadas al relativo aumento que él hubiera generado en la robustez del yo, y su relativo rebajamiento de la intensidad de las pulsiones. Aquí, antes de continuar, hablando de la robustez del yo, podemos señalar que el yo se va separando de sus propios elementos, se va aislando, los va cortando y busca apartarlos de la conciencia. Dice el texto, más o menos un año después del presente artículo, en el esquema del psicoanálisis, la exposición que hizo Freud de los efectos terapéuticos del análisis fue en general muy similar. Empero,
sobre el particular problema que estamos tratando, retornó quizá a su opinión anterior. Verbigracia. Luego de comentar allí, palabras de Freud, el tiempo y la pena, que lleva al vencimiento de las resistencias, agregaba que eso es recompensado. Otra vez palabras de Freud, pues produce una ventajosa alteración del yo, que conserva independientemente del resultado de la transferencia y se afirma en la vida. Esto sugeriría una alteración de carácter general. Y esto también es algo que me aproximo en mi libro. Yo sigo siendo yo y al mismo tiempo, al haberme yo confrontado con el deseo que me da forma, me permito no solo, supongamos, dejar el alcohol, supongamos, sino también apropiarme de una energía muchísimo, muy poderosa que estaba latente, dormida tras eso que yo hacía. Ajá. Y por supuesto, el hecho de haber obtenido esa energía no quiere decir que permanezca siempre bajo mi poder. Es parte de lo inconsciente. Vamos a finalizar la nota a pie de página. Es interesante notar que desde los albores de su vida profesional inquietaron a Freud problemas muy semejantes a estos, que por lo tanto estuvieron presentes, puede decirse, en la íntegra extensión de sus estudios analíticos. He aquí el fragmento de una carta que escribió a Wilhelm Fliess el 16 de abril de 1900. Carta 133, y que versa sobre uno de sus pacientes, el señor E., quien había estado en tratamiento con él probablemente desde 1895. Lo estuvo con certeza desde 1897. Y a los altibajos que tuvo, a los altibajos de cuyo caso hay repetidas referencias en el epistolario. Dice Freud, el señor E. concluyó, por fin, su carrera como paciente mío, con una invitación a cenar en mi casa. Su enigma está casi totalmente resuelto. Se siente perfectamente bien y su manera de ser ha cambiado por completo. De los síntomas subsiste todavía un resto. Entonces, lo da de alta y tiene todavía síntomas. Ajá. No es que vaya a dejar de beber por completo. Simplemente su relación, por ejemplo, con el alcohol se ha modificado. Comienzo a comprender que el carácter en apariencia interminable de la cura es algo acorde a ley y depende de la transferencia. Espero que ese resto no menoscabe el éxito el éxito práctico. En mis manos estaba continuar la cura, pero vislumbré que ese es un compromiso entre salud y enfermedad, compromiso que los propios enfermos desean, y por eso mismo el médico no debe entrar en él. La conclusión asintótica de la cura, no sé qué es eso, ahorita lo vemos, a mí me resulta en esencia indiferente. Debe ser asintomática, pero ahorita vemos. Decepciona más bien a los profanos. A ver, asintótica. Según Wikipedia, en cálculo integral, se le llama asíntota de la gráfica de una función a una recta a la que se aproxima continuamente la gráfica de tal función. Me estoy poniendo el acento. Otra definición, ya con el acento en la O, asintótica o asintótico, dicho de una curva que se acerca indefinidamente a una recta. Se acerca, ajá. Es decir, y aquí voy a hacer una lectura literal, nunca se alcanza el deseo como tal, pero no tanto del paciente, sino de otros. Ajá. En todo caso, mantendré un ojo vigilante sobre este hombre, James Strachey. Queridas, queridos, verán, este texto es un poco extenso. Yo creo que
por motivos también de el mismo texto y para ustedes, para que no se les haga tan pesado, voy a dividir este texto completo, el análisis terminable e interminable, al menos en 3 videos. Ajá. Y no, son como 8 capítulos, pero quiero leer en otro video el capítulo del 1 al 4, que es más o menos la mitad de el texto de análisis terminable e interminable. Y esto porque la nota introductoria por Strachey fue demasiado extensa y además mis comentarios, ¿vale? Entonces, dejo este video hasta aquí. En los próximos días subiré la primera parte de análisis terminable e interminable, ¿sí? Chicos, chicas, cuídense mucho y nos vemos ya con el texto freudiano. Bye.